Estamos de vuelta con más entrevistas. Silvia Salgado nos acompaña esta mañana, parlamentaria andina, para comentarnos varios temas importantes en torno al proceso político a nivel regional, y hay pronunciamientos que llaman la atención. El presidente de la República, durante el enlace del fin de semana, anunció que se está analizando la posibilidad de que el Ecuador salga de la Comunidad Andina de Naciones, tomando en cuenta la situación dentro del aspecto económico que, bajo la dolarización, pone en desventaja a nuestro país con respecto a sus vecinos, entre otras medidas, siendo esa quizá la más drástica. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Gracias, Patricia. ¿Y cómo se toma por parte de quienes forman parte del Parlamento andino esta posibilidad que está analizando el gobierno ecuatoriano? Sí, buenos días a todos los televidentes. Es necesario advertir, que se trata de un dato que debe alarmarnos como ecuatorianos, como país, el hecho de la reducción de la balanza comercial de Ecuador respecto a los países de la región andina. Esto tiene sus causas: un país dolarizado, un país en donde de alguna manera no es complementario respecto a Colombia, a Perú, a Bolivia, a Chile, ¿no? Más bien, son países que tienen la misma línea de producción en cuanto a mercadería, en cuanto a productos, de intercambio comercial. Y por otro lado, nuestra condición de país dolarizado hace que nuestros precios no sean competitivos en la región. En todo caso, hay que diseccionar, diría yo, los datos para darnos cuenta de que el mayor comercio que se produce en la región es de materias primas. Por ejemplo, la industria textil trae lo que es el elástico, la tela, el algodón, en definitiva, una serie de insumos que para la industria local lo hace entre los países de la región andina. Es decir, el comercio que sí existe y que es objetivo y real se da entre los pequeños comerciantes, entre los pequeños productores, entre la pequeña industria. Entonces yo veo que, si bien es cierto, es un tema y un dato innegable de la reducción de la balanza comercial, sin embargo habría que pensar en lo que significan las consecuencias de salirse de una comunidad andina sin preparar el terreno de otras alternativas. El escenario se ve complejo porque mientras Perú y Colombia tienen acuerdos comerciales con Estados Unidos, inclusive ya con Europa, tienen un acuerdo del Pacífico donde se unen con México, pues la situación parece poco probable de que mejore. Es decir, para muchos analistas es la mejor opción. Bueno, lo que tenemos que hacer es preparar al país para cualquier decisión. No podemos, seguir manteniendo una situación de desventaja, ¿no?, competitiva frente a otros países. Recordemos, Fabricio, que mientras nosotros hacemos esfuerzos por proteger nuestra industria, por proteger el capital nacional, es decir, por regular el mercado de alguna manera, sin embargo, tenemos un mercado global que nos regula, no solamente al Ecuador, sino a todos los países. Esa es la realidad. Por lo tanto, esto no es fácil, ¿no? Esto no es fácil, toca estar preparados para cualquier decisión, porque en temas de integración comercial nos corresponde velar también por los intereses de cada uno de los países, pero en el contexto regional también tener una política estratégica frente al resto del mundo. Como usted indica, ¿no es cierto?, los tratados de libre comercio se hacen entre países hegemónicos, entre países o bloques de países industrializados. Entonces, el ponernos a competir un país pequeño como el nuestro frente a lo que es la Unión Europea, un país pequeño como el nuestro, sin un gran desarrollo tecnológico, industrial, frente a Estados Unidos, toca tener las condiciones también de protección. Y eso es lo que pasa en la calle, eso es lo que ha dicho el presidente de la República, ¿no? Hay que revisar un poco los acuerdos o las condiciones en las que se aprueban las medidas económicas o las medidas soberanas que toman cada uno de los países. Eso ha propuesto el presidente de la República, ¿no? El establecer salvaguardas en términos de proteger nuestra industria, nuestra economía y nuestras relaciones comerciales con el resto de países, pero que al momento, dadas las condiciones o cómo estas se las toman, toca pedir permiso, toca contar con la autorización de los países firmantes del Acuerdo de Cartagena. En todo caso, nosotros no podemos ser una isla, estar
integrados es lo más conveniente. De ahí la alternativa. Sin embargo, hay que buscar otras. Completar el acuerdo con la Unión Europea, es decir, claro, salimos de la comunidad andina, pero tenemos ya un acuerdo con Europa, por eso es que se hace prioritario el tema. Sí, bueno, será otro mercado, serán otros productos. No creo que nosotros intercambiemos, ¿no es cierto?, papas con la Unión Europea. Las papas lo intercambiamos con Colombia, o cuando aquí no se produce, o cuando no es temporada, viene la papa de Colombia, viene el limón, viene la paiteña del Perú. O sea, son diferentes. O sea, la comunidad andina de naciones, o sea, tiene otro nivel. Tenemos cerca de 40 años en donde, de alguna manera, el comercio, independientemente de las reglas que se cumplan en la comunidad andina, el comercio fluirá. En el caso de la Unión Europea, que a propósito estuvimos hace algunas semanas atrás en Lisboa, en donde tuvimos la oportunidad de plantear al Parlamento Europeo la necesidad de tomar en cuenta algunas consideraciones de nuestro país respecto a este proceso de la firma de un acuerdo comercial. Primero, nuestra preocupación como parlamentarios andinos ecuatorianos fue pedir al Parlamento Europeo la ampliación de las protecciones arancelarias que están por culminar, independientemente se firme o no se firme el acuerdo comercial hasta diciembre. Para esto necesariamente teníamos que adecuar una reforma o solicitar la viabilidad de una reforma al reglamento de decisiones de la Unión, del Parlamento Europeo. Eso fue un acuerdo que lo hemos logrado. Esperamos que las continuas gestiones que están realizándose en Europa permitan por lo menos que no se sancione al país, porque se equivaldría a una sanción. Establecer o quitar la protección arancelaria a los productos de exportación agravaría las condiciones económicas. Y lo otro es esperar que este acuerdo se dé en las mejores condiciones también para el país. No podemos aceptar presiones, imposiciones, y hay que ver primero cómo se desarrolla políticas locales que nos permitan, antes de la posibilidad que se firme ese acuerdo, nos proteja también como país. Si no, se trata de una apertura en donde no habrá consecuencias graves, como lo existen en el Perú, como lo existen en Colombia. Acabo de llegar de El Salvador, en donde El Salvador está dirigido por el Frente Farabundo Martí, un gobierno progresista, de izquierda, tiene firmado 3 TLC. Se ha generado trabajo en términos de maquila, por ejemplo, y sin embargo, ¿no es cierto?, ese país no ha logrado un mayor desarrollo. Las condiciones de los trabajadores son precarias totalmente. Las personas, para ingresar a una fábrica de maquila, sí, que puede generar 5.000, 10.000 puestos de trabajo, son pesados al ingreso y a la salida. No pueden utilizar ningún producto de los que fabrican en este esquema, ¿no? La producción agrícola no es la mayor ventaja que tiene El Salvador con respecto a Estados Unidos. Tiene 6 millones de pobladores en El Salvador y tiene 5 millones de migrantes en Estados Unidos. Entonces, mire, perdón, la situación, o sea, de el libre comercio no aventaja, no es una, diría yo, la solución, ¿no es cierto?, a un problema económico. Por el contrario, hoy que estamos a vísperas de elecciones, tenemos que empezar a proponer un modelo económico propio que garantice también nuestra soberanía, que garantice la generación de empleo, pero de empleo digno. Finalmente, cambiando ya el tema local, la situación electoral y política, como socialistas que están esperando con respecto a lo que va a ser el proceso electoral de 2017, vemos que muchos sectores se están organizando. ¿Ustedes esperan la respuesta o la posición del país para tomar también una línea de cara a las elecciones? Bueno, lo que asistimos es innegable a un escenario preelectoral en donde los grupos, los partidos políticos empiezan a alinearse de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus aspiraciones. Hay realmente unas inconsistencias que la ciudadanía estamos observando, por ejemplo, cuando hoy se dice que ya ni siquiera interesa ser de derecha o ser de izquierda. Hay unidades, ¿no es cierto?, que reflejan esa inconsistencia ideológica, pero que por el contrario yo creo que al momento nos corresponde al pueblo ecuatoriano como ciudadanos y también como organizaciones políticas mayor responsabilidad en temas de plantear una
propuesta para salir de esta situación de crisis generada a nivel internacional, pero que también nos ha impactado como país. En esas consideraciones yo creo que nos corresponde replantear un modelo económico centrado fundamentalmente y que siente las bases sobre un modelo productivo en el país, un mayor desarrollo de la producción y especialmente en el campo agrícola, que permita inclusive sortear estas eventualidades que se dan en función del precio de nuestros principales productos de exportación, como es en el caso del petróleo. En esas circunstancias nosotros como socialistas hemos priorizado una propuesta programática económica que permita realmente hacer cualquier nivel de alianzas que en el próximo gobierno tengamos la garantía de que sean escuchadas, sean implementadas y sean gestionadas. El condicionamiento es que Lenín Moreno sea el candidato de país para poder apoyar por parte de el movimiento socialista, el Partido Socialista que está alineado al gobierno. Mire, el movimiento País es autónomo, nosotros no somos parte de Alianza País, nosotros somos un partido con autonomía, con una propia estructura, con capacidad de participar con candidatos propios inclusive. Sin embargo, nosotros creemos, que hay que apostarle a un planteamiento, una programación que nos permita entender cualquier compromiso que se pueda dar, no sea en función simplemente de una coyuntura electoral, sino del qué se va a hacer en beneficio del pueblo ecuatoriano cuando se es gobierno. Una cosa es gestionar la política cuando se es gobierno y otra cosa es tener un discurso para sortear una campaña. Eso al parecer está pasando en el país. Cuando, por ejemplo, la banca que tiene intereses propios, el gran empresariado que tiene intereses que todos los conocemos, se abanderan, ¿no es cierto?, de propuestas, por ejemplo, de los trabajadores, o se abanderan o pretenden, ¿no es cierto?, ocultar intereses, por ejemplo, de un nuevo modelo de creando mayores oportunidades a través del libre mercado. ¿Dónde quedan entonces los intereses de los pequeños productores, de la pequeña industria? ¿Dónde quedan los intereses de los trabajadores? Entonces hay que ser responsables en esto. Menos mal, Fabricio, yo creo que la cultura política del país ha cambiado. Ya nuestros ciudadanos, el ciudadano común y corriente, va a pensar mucho en qué es lo que le ofrecen al país. En ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es definir una línea política. Y esa línea política es propender a una participación como organización con candidatos propios en cada una de nuestras provincias hacia la Asamblea Nacional. Y en el lapso de tiempo político que nos queda, buscar una alianza en donde esté mediada por una propuesta programática que nos permita garantizar en este nuevo momento que va a vivir el país después de estos 10 años de desarrollo importante en aspectos sociales que son innegables, en la reforma del Estado, en readecuar las condiciones, esto nos permita ir a un segundo momento que es el desarrollo productivo, entender que el Estado tiene que cumplir su rol regulador, pero que la sociedad en su conjunto. Y esto no significa únicamente gobernar para un grupo, gobernar para todos, pero cada cual cumpliendo su rol y garantizando especialmente los intereses de la mayoría de la población. En esas circunstancias hemos elegido la directiva en el caso de la provincia de Imbabura, lo está liderando Galo Tipaz con Iván Andrade, y a partir de esta acción nosotros emprendemos diálogos políticos con algunas fuerzas de la tendencia acá en la provincia para discutir justamente este programa y opciones también electorales. Hoy agradecemos la presencia de la parlamentaria andina Silvia Salgado esta mañana. Una pausa, seguimos con más invitados.